corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Buenos días para todos ustedes. Buenos días. Hoy es viernes 26 de julio del año 2019 y aquí estamos nuevamente. Así amanece Venezuela. Aparentemente todo frío, como decía Juan Luis Guerra, como el agua del río. Sin embargo, así amanece Venezuela. Bueno, mis amigos, hoy es viernes 26 de julio, se está terminando el mes de julio y ciertamente todo está frío. Barbados, que es una playa, que es una isla, está todo frío. Pero aquí estamos en Así Amanece Venezuela, como siempre con ustedes. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, Periscope e Instagram como @AngelMonagas. Saludamos por supuesto a la gente de gustosaradio.com desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica, y estaremos bajo la dirección de Alexis Ortega, transmitiendo para todo el mundo, para toda la colonia venezolana dentro y fuera de Venezuela. También tenemos nuestros dos canales de YouTube, Net Noticias y Caiga Quien Caiga CQC TV, y por supuesto en vivo y en directo en el canal El Venezolano Radio de Spreaker.com. Ahí estamos en vivo. También el Venezolano Radio en Gustosa Radio y en el Venezolano Radio, dos canales que tenemos nosotros. Por supuesto, en Gustosa Radio es toda una emisora, música, buena música que colocan allí en Gustosa Radio. Colocan mucha música venezolana, por cierto, llanera, ¿no? Parece que el amigo Alexis como que es medio llanero y no zuliano como pensaba yo. Saludamos también a la gente de Banca Amiga. Oye, qué buenos instrumentos tiene Banca Amiga para los ahorristas, para los emprendedores. Tienen una tarjeta de débito que usted puede abrir en dólares y manejar en dólares. Una tarjeta de débito, oye, bien importante. Visite su página web bancamiga.com. Y saludamos también al amigo Luis Rivas en Margarita. Luis Rivas en Margarita. Él tiene los cursos digitales de panadería. Viendo acá algunas noticias de cómo situaciones que están padeciendo algunos venezolanos en el exterior. Bueno, mis amigos, hoy por cierto voy a estar en el programa de Pedro García. Todos los amigos de Margarita a las 12 del mediodía voy a estar en el programa de Pedro García Unicable, creo que no recuerdo el nombre exactamente, pero sí el periodista Pedro García a las 12 del mediodía. Para todos los amigos y enemigos también de la isla de Margarita, Ángel Monagas. Allí estaremos. Bueno, hoy es viernes 26 y aparentemente pues toda la situación de Barbados se enfrió. Y se enfrió entre otras razones porque las actitudes del gobierno del señor Maduro, el gobierno en ejercicio dentro de Venezuela, son las peores. Represión, detención, persecución, abuso. Es decir, pareciera que no se está conversando absolutamente nada. Y es extraño porque si supuestamente es un diálogo, una conversación, una negociación, eso no debiera estar sucediendo. Por el otro lado, también del lado de la oposición, se aprobó el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y ahí empiezan, como siempre, las especulaciones en torno a este instrumento, que no es novedoso, déjenme decirles. No es la primera vez incluso que Venezuela pide su ejercicio, pero lo que yo no estoy convencido es que sea
todo lo eficiente que han dicho que es. Bueno, también en una noticia interesante, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el estatus de protección temporal TPS a venezolanos. La votación fue de 272 votos a favor. Eso ahora pasa al Senado Federal para su aprobación final o para su desaprobación o detención. La parte más dura de ese tipo de legislación, por supuesto, que es el Senado. Eso es así. También, por un lado, fíjese, el gobierno reprimiendo, persiguiendo, la oposición aplicando el TIAR, las sanciones en aumento. Estados Unidos ayer dijo que iba a hablar el señor Abrams, no dijo nada que no supiéramos, impuso sanciones a 10 personas y a 13 grupos relacionados con una trama de corrupción en la compra de los alimentos CLAP. El Departamento del Tesoro, y esto es noticia, vamos a decir, es una de las noticias más comentadas en Venezuela, determinó que el colombiano Alex Naim Saab orquestó una amplia red de corrupción para importación de alimentos y su distribución en Venezuela, así lo reseña el portal La Patilla. El Nacional también señala a una declaración del diputado Paparoni, Carlos Paparoni, donde dice que Alex Saab se robó, oigan, esta cifra es colosal, 117 millones de dólares, 117.900 millones de dólares en el 2019. Por supuesto, el señor Alex Saab dice que el único objetivo de Estados Unidos es asfixiar a Nicolás Maduro, pero no debería, porque si Nicolás Maduro no tiene que ver nada en corrupción ni en manejar ese dinero, ese tipo de declaraciones más bien condena al señor Maduro. También fueron sancionadas 3 empresas vinculadas al régimen de Maduro. Los hijastros de Maduro sancionados también, Walter, Yoser y Joswal Flores, conocidos como los Chamos, hijos de Cilia Flores, esposa del mandatario Maduro. También se salpica una empresa turca con esto de las sanciones. El señor Abrams también le pide a Europa aumentar la presión contra el régimen de Maduro, las sanciones. Es decir, Estados Unidos, el camino que ha tomado es apretar, sancionar más. Y le está pidiendo a Europa que no cree en eso, que aumente las sanciones. Vienen polémicas en torno a ese tema. Delicado, además. Fíjense que Maduro le respondió a Estados Unidos, lo trae el portal tal cual: ni con 1 millón de sanciones detendrán los CLAP. Es que yo no creo que la idea sea detener los CLAP, señor Maduro, en todo caso. La Voz de América recoge también una declaración del senador John Cornyn. Dice que Rusia empeora más la situación actual de Venezuela. Es que yo creo que Rusia no le ha prestado ninguna atención a la solicitud de Estados Unidos. Y la agencia EFE resalta una noticia mala para España, sobre todo a la España de Pedro Sánchez, que de alguna manera favoreció al señor Maduro. Dice: española lleva 4 meses detenidas en Venezuela pese a tener boletas de excarcelación. Eso no es nuevo en Venezuela. Eso no es nuevo en Venezuela. La agencia Reuters dice: Chevron espera que Estados Unidos le deje seguir trabajando en Venezuela. Aparentemente ahí el propio Guaidó estaría favoreciendo una solicitud para que Chevron siga trabajando en Venezuela. Descifrado señala algo que todos sabemos, sobre todo en el occidente del país, cómo se ha venido a menos la producción petrolera. PDVSA detendrá indefinidamente la producción de crudo mejorado en agosto.
Según el plan de crudos de agosto, PDVSA podrá ofrecer solo 317,000 barriles diarios restantes al mercado internacional. Una mala noticia también, resaltan algunos portales, la canasta alimentaria de junio, escuchen esto, se ubicó en 2.625.578,15 bolívares. Para comprar la canasta alimentaria de junio, un venezolano necesita la bicoca de 65,6 salarios mínimos, es decir, $328, frente al ingreso promedio que tenemos en Venezuela de $5 mensuales. Miren, hay que ver la compra que cualquier persona hace en Estados Unidos con $328. El Nacional también resalta en su portal: 189 colegios privados fueron obligados a congelar el monto de su matrícula, y eso lo que lleva es el cierre de esos colegios. El Pitazo señala también una situación que es evidente dentro de Venezuela: el 40% de deserción en la comunidad universitaria en general. Ya no solamente no hay profesores, tampoco hay alumnos. La ONG de observación de los penales dice que un recluso muerto a diario en 8 años de la abominable gestión de Iri Varela, y ella dice que se la está comiendo, que ella está acabando con el problema carcelario en Venezuela. Sí, pero lo está acabando a punta de muertos. La agencia EFE también dice que las peticiones de refugio de venezolanos en Brasil crecieron 245% en el 2018. Y Chile vincula, esto es malo para los venezolanos, el alza del desempleo con la llegada de migrantes. En parte de la xenofobia tiene que ver un poco con esta, primero porque la cantidad de venezolanos que está emigrando es grandísima y personal calificado, y entonces se ve afectada las poblaciones de esos países, y eso no es bueno para los venezolanos. De verdad que sí. El Tiempo de Colombia dice que la atención médica está garantizada para venezolanas embarazadas en Colombia. Así las cosas, ya se sabe también, ya es oficial. Ricardo Rossello, el de Puerto Rico, renunció como gobernador tras 12 días de intensas manifestaciones que han sacudido a la isla. Fíjense cómo en una semana la opinión pública hizo dimitir a este gobernador, que es decir, muchos dicen, no, pero es un gobernador, sí, pero una gobernación que tiene características de presidente porque es un estado asociado de los Estados Unidos. Y esto es una buena lección, en todo caso, digo yo, para toda la oposición venezolana. Y allí los artistas se la jugaron, el gremio de la farándula se la jugó. Pero es que en Venezuela, así se molesten conmigo, cosa que ya estoy acostumbrado, le pedimos, ayer leía yo a alguien que le decía, mira, los artistas en Venezuela deberían seguir el ejemplo de los artistas en Puerto Rico. Pero es que los primeros que tienen que dar aquí modelaje y ejemplo de sacrificio y de que arriesgan físico son los políticos, y eso no es precisamente lo que se ve. Mal puede usted pedirle a un artista, un cantante, un músico que arriesgue cuando los que van a asumir el poder tampoco lo hacen. Hay cosas que uno no puede explicar. ¿Por qué detienen a unos sí y a otros no? Por ejemplo, el señor Henry Ramos Salud tiene orden de captura y no ha sido detenido. Él dice, bueno, María Corina tampoco ha sido detenida. Sí, pero María Corina no tiene orden de captura y sin embargo le han dado hasta por debajo de la lengua. Hay una declaración, por cierto, hoy de John Goycochea en el programa de Mingo, donde dice John Goycochea que le preguntan por qué deja por fuera a María Corina de las negociaciones, y dice él que porque es incorruptible.
Ese tuit es de Mingo, el periodista Mingo. Léanlo en el Twitter y lo podrán encontrar. Vamos, señores, entonces con las portadas. Vamos ahora a leer las portadas de los poquitos, casi escasos medios impresos que quedan en Venezuela. Comenzamos con el Universal, saludando nuevamente a la gente de gustosaradio.com y visite Banca Amiga, la página web. Ahí se encuentra usted todas las novedades de gente que de verdad es amiga, sobre todo de los emprendedores, de los pequeños empresarios y de los ciudadanos que también de repente quieren dar el paso. El Universal señala: el gobierno recibe al Foro de Sao Paulo bajo críticas opositoras. El evento reúne a 800 delegados afiliados a 125 partidos de izquierda provenientes de América, África, Asia y Europa. Estos son los verdaderos enemigos de la patria, el Foro de Sao Paulo. Líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela sostienen que durante 3 días se discutirán las agresiones y bloqueos financieros impuestos por Estados Unidos a Venezuela y a naciones hermanas como Bolivia, Nicaragua, Cuba e Irán. Bueno, durante estos 3 días que va a durar el fatídico Foro de Sao Paulo, Caracas ni siquiera va a tener un brinquito eléctrico. Así que prepárense el resto de las regiones. Prepárese el Zulia, porque fijo que le van a quitar 300 o 400 megavatios para mantener la burbuja de Caracas, para mantener la mentira de Caracas, para que los tipos, los chulos estos vengan del exterior y digan: mira, pero si en Venezuela todo es paz, amor y felicidad. Ojalá los asistentes al Foro de Sao Paulo se vayan a Maracaibo, se vayan a La Guajira, se vayan a Los Llanos, se vayan a Nueva Esparta, pero no a las playas, a los municipios que están fregados, que se les va la electricidad, se vayan a Anzoátegui, a Carabobo, pero a la parte que sufre. No, estos 3 días van a ser de paz, amor y felicidad en Caracas. Esto va a ser Walt Disney World. Allí no va a faltar ni sarna para rascarse, como dicen por ahí. Esto va a ser el foro de estos enemigos del mundo, el Foro de Sao Paulo. Curiosamente, tienen el nombre de un santo, Sao Paulo, y son tipos todos que no creen en Dios. Increíble, ¿no? Curioso, paradójico por demás. También señala el Universal: Pedro Sánchez falla en obtener apoyo necesario para lograr su investidura. Solo contó con respaldo de 124 votos, mientras que 155 lo negaron. Y sigue una negociación. Yo creo que finalmente Pedro Sánchez pasará, pero no sé, no soy especialista en el tema de España, pero sé que los gobiernos parlamentarios actúan de esa manera. Europa, dice también el Universal, se derrite por ola de calor. Bueno, en Venezuela nos derretimos por ola de calor, pero en verano, en invierno, en todo, porque no hay electricidad. Si no, pregúntenle a la gente. Así de sencillo. Sobre todo en estos meses muy calientes. Rossello cedió ante la presión de Puerto Rico y renunció a su cargo. Cabello pide investigar a Winston Cavas por apagón del lunes. Es que yo no sé las estupideces del señor Diosdado, hasta cuándo no las tendremos que calar, señores. El señor Winston Cava hizo un análisis como lo hizo en su momento el señor Portillo, y también tuvo que huir del país. O sea, a ellos no les gusta que les digan la verdad. El problema es que aquí no han resuelto el tema eléctrico. Este fin de semana deben venir apagones de nuevo, porque van a mantener a Caracas encendida, y para donde vayan los delegados, los chulos estos del Foro de Sao Paulo, va a haber electricidad y va a haber de todo. Va a haber de todo. Porque esto es una película esto es un show que ellos van a mantener. Entonces, el señor Winston Cava no dijo nada que no supiéramos la mayoría de los venezolanos. Así de sencillo.
También señala el Universal, Venezuela va con todo a Lima 2019. La delegación criolla contará con la participación de 288 atletas en los Juegos Panamericanos que sube hoy el telón en Lima, Perú. También señala, pero chiquitico, en su primera plana, Estados Unidos sanciona a empresas, personas relacionadas con el sistema CLAP. Industria alerta de peligro sanitario por venta al menudeo del café. El presidente de la Asociación Venezolana de Industria del Café, Nelson Moreno, advierte sobre el riesgo para la salud que representa la venta de café al detal, empaquetado en bolsitas plásticas y molido en las calles sin control sanitario alguno. Pero además es que el café está muy caro. Fallas eléctricas complican el transporte público. Es que eso es normal en Venezuela. El diario, en la portada, la primera plana del 2001, dice: viene generación pitufa por la falta de carne. Esto es verdad, el número de proteínas ha bajado. Fedenaga revela que el consumo de la proteína de res ha caído a solo 8 kilos por persona al año en el país, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean mínimo 60. Especialistas alertan sobre los graves trastornos del crecimiento que sufrirán los niños y adolescentes mal alimentados. Mire, vayan al ejército, vayan a los cuarteles y vean ustedes a los soldados y pregunten cuántas proteínas están recibiendo, para que vean ustedes la diferencia, los tamañitos. Empiecen por allí. Y por supuesto, si van a las escuelas, son cadáveres ambulantes, muchos niños, lamentablemente. También señala el diario 2001, Maduro pide apoyo a los militares colombianos, pero lo está haciendo como paisano, no entiendo esta nota. De verdad que no entiendo. Bueno, que le está pidiendo a los militares colombianos, llama a las Fuerzas Armadas paisas a desconocer órdenes que atenten contra el chavismo. Estados Unidos lanza más sanciones contra entorno de Miraflores. El Departamento del Tesoro aplica castigo a los vinculados al programa alimenticio Bandera. Ya hay relevo para Roselo en Puerto Rico. Los perreros están ladrando. Vendedores ambulantes de comida rápida, sobre todo en Caracas, reconocen que la movida ya no es como antes. Reportan abrupta caída de comensales y largas jornadas más solos que la una. En Caracas venden un perro caliente sin salchicha, no me recuerdo cómo es que le llaman. Una cosa curiosa, ¿no? Increíble, propio de Caracas. El diario Meridiano señala, saca una nota de Gleyber Torres, dice: bate de postín. Gleyber Torres es uno de los 4 peloteros en la historia de los Yankees con 20 o más jonrones en sus 2 primeras campañas, además del segundo más joven tras Joe DiMaggio, que es toda una gloria en ese país. La Voz de Miranda, el diario La Voz de Miranda, dice: cancilleres del BRIT se reúnen y tratan el tema de Venezuela. La Voz siempre le da primera plana a notas de sucesos. 5 abatidos en el Valle por muerte de oficial. Maduro llama a colombianos a unir fuerzas. Canasta alimentaria de junio se ubicó en 2.625.578. Va al Senado la aprobación del TPS a venezolanos. Lo que sí es cierto que en Estados Unidos los tribunales tienen paralizado las deportaciones a Venezuela. O sea, por lo general los que van a juicio por solicitudes que solicitan asilo y van a juicio, por lo general lo obtienen. Han aumentado el número de casos aprobados. Rechazaron las celebradas por 452 años de Caracas. Nada que celebrar, mucho que protestar. Esta fue la consigna que congregó a vecinos de distintas parroquias de Caracas en compañía de ex concejales y líderes políticos. Ellos se concentraron este jueves 25 y respondieron a una convocatoria del Frente Amplio Venezuela Libre. Rescatan a recién nacida robada por trío de jóvenes en barrio La Bandera. Policaracas realizó un operativo y apresó a los secuestradores, dice el diario La Voz.
Quedó instalada la edición 25 del Foro de Sao Paulo, ya quedó instalada, y hoy arrancan los chulos a disfrutar. Bueno, hoy se llenan los nightclubs, los bares. Bueno, pues díganme esos cubanos, ¿cómo les gusta cerca del Eurobuilding? Se la pasan, bueno, ¿cómo les encanta eso? Qué sabroso. Es que dicen algunos que el whisky brindado sabe mejor. No sé, porque tengo tiempo que no me brindan un whisky. El último que me tomé lo tuve que pagar. El periodiquito de Maracay dice: Sánchez pierde en su segundo intento. El Congreso de los Diputados españoles rechazó investir como presidente del gobierno al socialista Pedro Sánchez, quien fracasa pues en este intento de cerrar una coalición con la izquierda radical de Podemos. A partir de ahora, por supuesto, el líder socialista tendrá un plazo hasta el 23 de septiembre para formar gobierno, o de lo contrario, habrá nuevas elecciones el 10 de noviembre. Bueno, así son las cosas en los gobiernos parlamentarios. A mí eso me parece ideal. Inician la fiesta panamericana en Lima, los Juegos Panamericanos. Falla eléctrica afectó a comunidades de Maracay y este fin de semana vienen más apagones porque va a estar el Foro de Sao Paulo. Muy precario, hay que mantener a todos con mucha electricidad y en muy buenas condiciones. Impusieron sanciones por corrupción en plan alimentario, investigan empresas fantasmas. Dice el periodiquito también: paralizado 50% del transporte en Aragua, en muchos estados es mayor. Puerto Rico celebró la renuncia del gobernador Ricardo Rossello. Estados Unidos retomará la pena de muerte luego de 20 años suspendida. Bueno, algunos periódicos españoles, por ejemplo ABC, dice: España pierde otra vez. La Razón dice: no se puede, y saca una cara allí de un diputado español. Sánchez pierde la investidura pero anuncia nuevas negociaciones. Bueno, ese es el tema principal en España. En Venezuela, por supuesto, frío el tema de Barbados. Parece que las tesis que hay, ayer me enteré de que una de las tesis también era elecciones en el primer trimestre del año que viene, parlamentarias y de gobernadores. Pero hay problemas porque algunos gobernadores están muy mal. Tan mal que en algunas regiones donde los gobernadores son chavistas están pensando en enviar protectores, habiendo un gobernador del chavismo. Parece que el Zulia va por allí. El diario El Nacional en el front de su página web dice: Ecuador establece 2 tipos de visas para venezolanos. ¿Sí? 2 tipos de visas para venezolanos. El presidente Lenín Moreno explicó que serán otorgadas las visas excepcional y humanitaria para quienes viven en el país y para quienes deseen ingresar respectivamente. La solicitud podrá hacerse con el pasaporte vencido. Siguen aumentando las medidas de protección. Fíjese, Estados Unidos abriendo la cosa y en América cerrándola. Bueno, porque el problema migratorio es grave. También señala el Universal: Alex Saad, el único objetivo de Estados Unidos es asfixiar a Nicolás Maduro. También sale en el Nacional: la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó TPS para venezolanos. También señala como nota característica y los pone en contraplano una foto de Maduro y dice: Maduro a Fuerza Militar de Colombia, unámonos para derrotar el imperialismo. El imperialismo que nosotros queremos derrotar es la dictadura castrocomunista. Y sale también una declaración del presidente Juan Guaidó: celebró sanciones de Estados Unidos, Maduro se enriqueció a costa del pueblo. Así se enteró Jack Nicholson de que su hermana era su madre. Esta es una nota de farándula. Un reportero de la revista Time le reveló al actor, cuando tenía 37 años de edad, su verdadero origen. Aún se desconoce la identidad del padre. Carlos Paparoni dice: Alex Saad se robó 117.900 millones de dólares. Uy, Dios mío. Alex Saad, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro,
sancionado por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro también sancionó a los hijos de Cilia Flores. PDVSA dejará de producir crudo por tiempo indefinido desde agosto. El señor Elio Abrams: es casi imposible que Estados Unidos retire apoyo a Juan Guaidó. Yo no creo que le va a retirar el apoyo a Juan Guaidó. Lo que sí no creo, visto el pragmatismo de los Estados Unidos, es que se la vayan a jugar todas con él. Pueden haber otras situaciones. Caracas cumpleañera sin agua, sin luz y con deficiente transporte público. ¿Qué podemos decir de Maracaibo? Pregunto yo. ¿Qué podemos decir de Mérida? ¿Qué podemos decir de Maracay? De Valencia, de Cabimas, costa oriental del lago, de Ciudad Ojeda, también en la costa oriental del lago, de Por la Mar, en Margarita, de Puerto La Cruz, en Anzoátegui. Todas, y no son la capital. O sea, tienen menos chance de resolver sus situaciones. El diario del gobierno, Últimas Noticias, señala, saludos a todos los que están en sintonía en vivo y en directo a través de Spreaker.com, canal El Venezolano Radio. Saludos también a la gente de gustosaradio.com. Este viernes se instala en Caracas el 25 Foro de Sao Paulo, dice el Últimas Noticias, el periódico del gobierno. Le da mucha promoción a este evento. Diosdado Cabello: la resistencia del pueblo venezolano es un gran ejemplo, por Dios. Bueno, también señala el diario del gobierno, Soto Rojas, este es otro vivo, loco, izquierdista: un debate irreverente como el de Jorge Rodríguez Padre nos llevará de victoria en victoria. Pero digan quién era Jorge Rodríguez Padre: secuestrador, matador de policías, díganlo. Yo no estoy de acuerdo que lo hayan torturado, pero digan quién es. Digan. Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite nuevas sanciones contra Venezuela, lo saca Últimas Noticias. Reportan ruptura de tubo matriz en Petare. Servicio eléctrico en Falcón ha sido restablecido en más del 90% hasta este fin de semana. Este fin de semana, olvídense del tango, que ya Gardel murió. Absuelven a Lula da Silva por casos de Odebrecht en Angola, pero no en Brasil. El diario Panorama, vamos a ver qué dice el Panorama del Occidente, señala también el tema de Ecuador. Y señala: Ecuador exigirá visa a venezolanos. También señala el front de la página web de Panorama: la SUNDE obliga a 189 colegios privados a congelar el monto de la matrícula escolar. Lo más probable es que cierren esos colegios. Más problemas para los estudiantes venezolanos, para las familias. Canciller francés denuncia acelerada degradación humanitaria en Venezuela. Eso es absolutamente cierto. El polémico Henry Falcón, unos dicen que es de oposición, otros dicen que es oposición financiada por el gobierno, dice: cabildea para que Estados Unidos permita a Venezuela transar petróleo por alimentos. El gobernador Omar Prieto en el Zulia continúa el plan de administración de cargas de 6 por 6 horas. Pero esto solamente existe en palabras de Omar Prieto. En muchos sectores es 48 por 6 o 3 por 12, 3 horas de electricidad por 12 sin electricidad. Banco Central de Venezuela: dólar de las mesas de cambio cerró en 8.557, pero el paralelo está en más de 11.000. La agencia Reuters dice: Chevron espera que Estados Unidos le deje seguir trabajando en Venezuela. Y en el portal Al Navío, con esto finalizamos nuestro reporte de hoy. Maduro amenaza con propinarle una derrota al imperialismo de Estados Unidos, un reportaje hecho por Zenaida Amador. Y también señala Al Navío: estos son los chavistas que están bajo la lupa en Estados Unidos, España, Andorra y Costa Rica. Eran un hecho las sanciones para familiares, hijos y amigos de Maduro y Cilia Flores. Allí aparece pues esos interesantes reportajes. Mis amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Prepárense porque con estos tipos en el foro de Sao Paulo, en Caracas,
el resto del país va a sufrir para que ellos vean una Venezuela inexistente. Barbados sigue frío como el agua del río, y lamentablemente pues el gobierno nunca le ha dado importancia a las negociaciones, y creo que la oposición en este caso está actuando bien, porque no puede seguir esperando una negociación que no avanza con posturas cerradas del gobierno. La hoja de ruta del presidente Guaidó es muy clara, y él debe hacer honor a esa hoja de ruta: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Gracias a la gente de Banca Amiga. Visiten la página web de Banca Amiga, bancamiga.com. Tiene esto de la tarjeta de débito, de verdad que en dólares me llama la atención. Saludos también a mi amigo Luis Rivas. Los que quieran hacer el curso de panadería digital, escríbanle a rivasluismanuel@gmail.com. Nuestros canales de YouTube, Net Noticias y Caiga Quien Caiga, CQC TV. Y por supuesto, saludos a toda la gente que nos escucha también a través de gustosaradio.com. Saludos a Alexis, feliz fin de semana para Alexis Ortega y toda la gran familia de gustosaradio.com. Mi nombre es Ángel Monagas. Puedes colaborar con este programa a través de una cuenta PayPal, la cuenta que tú puedes utilizar para tu colaboración con este esfuerzo, paypal.me, PayPal o paypal.me en español, paypal.me /caiga quien caiga. Listas de difusión, suscríbete a 0414-631-8141 vía WhatsApp, y también en Telegram, t.me /caiga quien caiga. Feliz fin de semana, saludos cósmicos y fraternos a todos nuestros amigos. Que las bendiciones del Padre Celestial los acompañen, que la fuerza también los acompañe y les permita estar de nuevo, nos permite estar de nuevo el próximo lunes, como siempre, en horas de la mañana. Esto fue Así Amanece Venezuela.